llama ¿cuáles son las tres grandes voces en el mundo? Hay voces. ¿Usted se ha preguntado alguna vez quién le habla a su interior? ¿Seré yo? Yo me lo he preguntado, ¿soy yo? ¿Eres tú, Señor? ¿Será Dios o será el enemigo? Porque el enemigo también habla. Estamos viviendo un mundo plurilingüe de confusión, de redes, de medios electrónicos, de mensajes por todos los medios. Hay una diversidad espiritual de muchas voces y tenemos que aprender a conocer espiritualmente, a distinguir estas tres voces. Voy a hablar de estas tres voces para que aprendamos a tomar decisiones correctas basadas en la voz de Dios únicamente. Acto seguido, te digo, hay tres voces que se pueden mover en el mundo y por supuesto también esas tres voces se pueden mover en los ámbitos de la iglesia y se pueden mover en los ámbitos de las personas. Primero es la voz de nuestro espíritu humano que aparece en la Biblia con E minúscula. Proverbios 20:27 nos dice la escritura, esta parte del espíritu se denomina conciencia, dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que la conciencia es parte de nuestro espíritu. La conciencia nos enseña a discernir entre el bien y entre el mal. Y decía Pablo, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. A esto está en Hechos 24:6. Entonces es la voz de nuestro espíritu. Pero hay otra voz también que puede hablar al ser humano. Es la voz del diablo, la voz de Satanás. En Mateo 4:3 dice que acercándose el tentador, ve la característica como habla, mediante tentación le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás trae una duda impía y así como Dios habla a su pueblo, también el enemigo habla. Y va a tratar de imitar la voz de Dios porque es un tentador, es un engañador, se disfraza de ángel de luz. El propósito de él es engañar. En mi ministerio he visto muchas personas que están endemoniados, o son locos, o lunáticos, gente esquizofrénica que dice, oigo voces en mi cabeza. Recuerdo una persona en la prisión, me decía, es que yo oí las voces que me decía, mátalo, mátalo. Y obedecí esa voz y lo maté. Qué terrible es, ¿verdad? Que son los demonios que a veces inducen a pecar severamente contra Dios y contra el prójimo. Cuidado, cuidado, porque puede haber creyentes también engañados por el enemigo que no han aprendido a discernir entre esas tres voces. Entonces, la voz del espíritu, la voz del diablo y finalmente hablo de la voz de Dios. La voz de Dios, como lo hemos venido anteriormente viendo en todo este tema, nos puede hablar de diferentes maneras. Una de ellas es por medio del Espíritu Santo. Notemos esa familiaridad que tenía la iglesia primitiva para oír la voz del Espíritu. ¡Wow! A mí me sorprende ahí en Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ve la expresión de familiaridad. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando paso la página y veo en Hechos 15:28, dice así, ve la familiaridad. Los apóstoles como decían, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo forma parte de la comunidad. El Espíritu Santo instruye a la comunidad cristiana. Hay que hacer notar que por no escuchar la voz del Santo Espíritu, hay tanta gente enseñando tonterías, herejías. Yo pienso que la voz profética
debe ser clara, diáfana, bíblica, centrada. Dice Pablo en una parábola ahí en 1 Corintios 14:8, si el sonido de la trompeta, si el sonido del shofar fuera incierto, ¿cómo se prepararán para la batalla? Todas las trompetas de Dios, el shofar, que es la trompeta bíblica, es símbolo del profeta, estarán hablando. Estaremos hablando la misma voz si oímos la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo discernir estas tres voces que he hablado? ¿Cómo discernirlas, no? Muchos creyentes llegan y me dicen, oiga pastor, ¿cómo puedo saber cuando es la voz del diablo o la voz de Dios o mi propia voz? Dígame, ¿cómo? Esto sucede cuando no hay familiaridad, cuando las personas no están familiarizadas para oír la voz de Dios. Déjame platicar algo de una experiencia personal. Una vez estando en ayuno, caminando por las calles de mi ciudad, escuché claramente mi nombre, claramente en voz audible me decía, Javier, Javier. Yo volteé el rostro inmediatamente porque alguien me estaba hablando, pensando que una persona venía atrás de mí, me hablaba, pero no había nadie. Y vuelvo a oír otra vez esa voz, Javier. Pero ahora la escucho con el espíritu afinado, porque yo sabía que si bien esta voz venía de afuera y de adentro de todas partes, me estaba llamando por mi nombre. Cuando llegué a la oficina, puse a escuchar un mensaje audible de Dios en mi corazón, muy claro de una situación especial que estaba pasando. Estoy convencido que una persona que sirve a Dios también debe saber distinguir con claridad la voz del enemigo. También he oído la voz del enemigo. La voz del enemigo es chocante, es fría, casi metálica, causa desagrado, ¿verdad? Los demonios también a veces lanzan chillidos, gritos, voces, alaridos, insultos, y a veces los lanzan en forma de ideas, y nosotros debemos de entender con claridad cuándo es el enemigo. Mira, hay una ilustración muy interesante que escuché de un amigo predicador para distinguir la voz de Dios, y dice, es necesario sintonizarse. Hizo la parábola de un radio, cómo es la voz de Dios, y pone el sistema, ¿verdad?, de las ondas radiales, las frecuencias, ¿no? AM, FM, FM1, MF estéreo, o la de onda corta, ¿no?, que es necesaria una antena especial para oírla, y decía, es necesario, si tú quieres oír la voz de Dios, sintonizarte con Él. Es como cuando tú quieres oír un programa de radio, una música específica, le vas moviendo la perilla, ¿verdad?, hasta entender con claridad la estación que tú estás buscando y que quieres oír. Así es un tanto con la voz de Dios. Cuando quieres oírlo, necesitas sintonizarte con Él, buscarlo en su santidad, buscar su presencia, y sin duda Él te va a hablar. Depende de la estación espiritual que ajustes, ¿verdad? Para discernir las tres voces hay algunas condiciones que dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Entonces, para oír la voz de Dios es necesaria la señal de la madurez espiritual, ¿verdad? Pablo hablaba a los corintios que había niños espirituales que bebían lechita y algunos ya estaban aptos para tomar alimento sólido. Pero también dice el uso, cuando nosotros usamos nuestros sentidos, esa comunión diaria con Dios, vamos a entender lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y me sigue.